Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy y hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema lleno de misterio y, ¿por qué no?, un poquito de morbo. Hoy vamos a hablar de amor secreto, Engin y Tuba. ¿Conspiración o romance en la vida real? Así es, mis queridos espectadores. Hemos sido testigos de la química innegable entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün en la pantalla, gracias a sus increíbles actuaciones en series como Kara Para Aşk y Seferin Kazeta. Y la pregunta que nos hacemos todos, o al menos muchos de nosotros, es: ¿será que esa magia traspasó la pantalla? ¿Existe o existió un amor secreto entre estos dos talentos turcos? En este vídeo vamos a analizar a fondo los rumores, las pruebas, las miradas, las declaraciones y, por supuesto, los silencios que rodean a Engin y Tuba. Vamos a bucear en los detalles de su relación, desde la forma en que se conocieron hasta los rumores que han circulado durante años. Y al final ustedes serán los que decidirán. ¿Conspiración mediática? ¿Un romance real y oculto? ¿O simplemente una gran amistad? Antes de empezar, les hago una petición especial: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque cada semana vamos a explorar el mundo de las series turcas, las novelas, los actores y actrices que tanto amamos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a desentrañar este misterio. Primero, contextualicemos un poco. Engin Akyurek, un actor turco con una mirada que derrite corazones, conocido por su gran talento y profesionalismo. Tuba Büyüküstün, una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía, con una carrera impresionante y una legión de fans en todo el mundo. Ambos figuras muy queridas en el mundo del entretenimiento. Y juntos, una bomba. La combinación de sus talentos y su carisma en pantalla fue explosiva, especialmente en Kara Para Aşk, donde interpretaron a una pareja enamorada en medio de un thriller criminal. La serie, estrenada en 2014, fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo. Y por supuesto, la química entre Engin y Tuba fue uno de los factores clave de ese éxito. Las escenas románticas, las miradas cómplices, la tensión, todo estaba perfectamente orquestado para atrapar a los espectadores. Y claro, después de tanta pasión en la pantalla, era inevitable que surgieran rumores. Los rumores comenzaron a circular casi inmediatamente después del estreno de Kara Para Aşk. Se hablaba de miradas que se prolongaban más de lo normal fuera del set, de complicidad, de gestos que sugerían algo más que una simple relación profesional. Los paparazzi estaban al acecho buscando la foto que confirmara lo que muchos sospechaban: un romance secreto. La prensa rosa turca, conocida por su afán de descubrir romances y secretos de los famosos, no tardó en poner su lupa sobre Engin y Tuba. Cada aparición pública, cada evento, cada declaración era analizada al detalle, buscando pistas que confirmaran las sospechas. Pero, ¿qué hacía que la química entre Engin y Tuba fuera tan especial? ¿Qué era lo que los conectaba de una manera que traspasaba la pantalla? Para entenderlo hay que analizar sus interpretaciones y la forma en que construyeron sus personajes en Kara Para Aşk. Engin, con su mirada intensa y su capacidad para transmitir emociones complejas, lograba encarnar a un hombre atormentado por el amor y la justicia. Tuba, por su parte, aportaba elegancia, fortaleza y vulnerabilidad a su personaje, creando una mujer que se enamora en medio de la adversidad. Juntos crearon una pareja que el público amaba y con la que se sentía identificado. La serie, con sus giros de guión, sus escenas de acción y sobre todo, su historia de amor, se convirtió en un fenómeno. En entrevistas, ambos actores siempre fueron muy cuidadosos con sus respuestas. Evitaban dar pistas concretas, pero tampoco negaban rotundamente la posibilidad. Engin, con su sonrisa enigmática, y Tuba, con su elegancia y discreción, mantenían un halo de misterio que solo alimentaba los rumores. Nos llevamos muy bien, tenemos una gran amistad, eran algunas de las frases que se escuchaban. Pero, ¿era suficiente? ¿Era todo lo que había? Estas respuestas, aunque cortas y evasivas, eran suficientes para mantener viva la especulación. La ambigüedad, en este caso, era una herramienta poderosa para mantener el interés del público. Uno de los puntos que más alimentó los rumores fue la forma en que se apoyaban mutuamente en las redes sociales. Se dedicaban mensajes de felicitación por sus trabajos, compartían publicaciones y daban me gusta a las fotos el uno del otro.
Detalles aparentemente insignificantes, pero que para los fans más atentos eran señales de algo más. En un mundo donde la imagen pública es tan importante, este tipo de interacciones eran analizadas con lupa. ¿Era una simple cortesía entre colegas, o había algo más detrás de esos gestos? Los fans, ávidos de información, creían ver en cada me gusta, y en cada comentario una confirmación de su romance secreto. Luego llegó Sephirin KZ, otra serie donde volvieron a coincidir, aunque esta vez no como pareja principal, sino como actores invitados. Esto, lejos de enfriar los rumores, los avivó. La gente se preguntaba si la cercanía entre ellos aún existía, si la chispa se mantenía viva. Aunque sus personajes no interactuaban directamente en esta serie, la sola presencia de ambos en el mismo proyecto era suficiente para reavivar la llama de la especulación. Los fans esperanzados veían en esta coincidencia la posibilidad de un reencuentro, de una nueva etapa en su historia. Pero, ¿qué dicen las pruebas? ¿Tenemos alguna prueba concreta de que Enjin y Tuba tuvieron un romance secreto? Lamentablemente no. No hay fotos comprometedoras ni declaraciones explícitas, ni ninguna evidencia sólida que confirme la relación. Todo se basa en especulaciones, en interpretaciones de gestos y en elucubraciones de los fans. La ausencia de pruebas concretas es, sin embargo, parte del misterio. En un mundo donde la información se difunde rápidamente, la falta de evidencia sugiere que si hubo algo, fue muy bien guardado. Sin embargo, eso no significa que no haya habido algo entre ellos. La química en la pantalla era innegable, y es perfectamente posible que esa conexión traspasara los límites del set. Quizás hubo una atracción, un flechazo, un romance breve e intenso que decidieron mantener en secreto para proteger su privacidad y sus carreras. La presión mediática, la exposición constante y el escrutinio público podrían haber sido factores importantes en su decisión de mantener su relación en privado. O quizás simplemente se trataba de una amistad muy especial, una conexión profunda basada en el respeto, la admiración y el cariño. La posibilidad de una amistad cercana es, de hecho, una opción muy plausible. Otra posibilidad es que todo haya sido producto de la imaginación de los fans y de la propia industria del entretenimiento. Los medios de comunicación, en su búsqueda de noticias y de audiencia, a menudo inflan los rumores y crean historias que no siempre se corresponden con la realidad. La industria del entretenimiento turca, con su fuerte enfoque en el romance y el drama, es propensa a crear historias alrededor de sus estrellas. Los rumores de romance, las posibles rivalidades y los secretos bien guardados son elementos que alimentan el morbo y atraen al público. En el caso de Enjin y Tuba, el morbo estaba servido. Dos actores guapos, talentosos y con una química explosiva, trabajando juntos en series exitosas. La combinación perfecta para alimentar los rumores de romance. Y seamos honestos, el público adora esas historias. Adora la idea de que sus actores favoritos también puedan ser pareja en la vida real. Las historias de amor en la vida real, especialmente cuando involucran a celebridades, fascinan al público. La idea de que la magia de la pantalla se traslada a la vida real es un concepto romántico y atractivo. Pero, volviendo a la pregunta principal, ¿conspiración o romance en la vida real? Después de analizar todo esto, la respuesta es: no lo sabemos. No podemos afirmar con certeza si Enjin y Tuba tuvieron, o no, una relación amorosa en secreto. Lo que sí sabemos es que su química en pantalla fue increíble, y que nos regalaron momentos inolvidables. La ambigüedad, en este caso, es parte del encanto. La posibilidad de que algo ocurriera, o no, es lo que mantiene viva la especulación y el interés del público. Ahora, la pregunta más importante: ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Enjin y Tuba? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing para promocionar sus series? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlas y debatir este tema con ustedes. La interacción con los fans es crucial. Sus opiniones, sus teorías y sus interpretaciones son parte fundamental de este análisis. Recuerden que lo más importante es disfrutar de su trabajo como actores, de su talento y de las historias que nos regalan. Y por supuesto, mantener siempre el respeto por su privacidad y sus decisiones. El respeto por la privacidad de los actores es fundamental. Es importante recordar que, aunque sean figuras públicas, tienen derecho a mantener su vida personal alejada de la mirada pública. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado este análisis sobre la posible relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los rumores, las especulaciones y las miradas sospechosas. La conclusión final, la incertidumbre, es precisamente lo que hace que esta historia sea tan atractiva. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme. Y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Compartir el vídeo y suscribirse son gestos importantes para el creador de contenido. Ayudan a que el canal crezca y a que más personas puedan disfrutar de este tipo de análisis. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.